Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa Puro Emprendimiento. Mi nombre es Carolina Piedrahita y hoy vamos a tocar un tema de mucho interés para todos ustedes y quién mejor que estar en la compañía de un gran colega, amigo, un actor bastante exitoso en su vida tradicional y por supuesto exitoso en el mundo de la nueva economía. Hoy vamos a hablar acerca del network marketing versus el negocio tradicional y obviamente versus las franquicias. Así que Roger Moreno, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Caro. Roger, te dejo con nuestros televidentes. Listo. Bueno, de verdad es un placer estar aquí. Muchas gracias por acogerme desde niño como niño inquieto. Y posiblemente emprendedor. Siempre estuve buscando información que me sacara de donde yo estaba y este tipo de programas, este tipo de documentación no estaba tan latente en ese tiempo. Entonces es un honor poder hacer parte ahora desde este lado para la gente que está buscando algo más, ¿no? Como decía Caro, yo soy actor y obviamente también escritor, pues por emprendimiento, porque uno siempre está buscando como artista hacer lo que uno quiere hacer, ¿sí? Contar sus propias historias. Y cuando estás siempre trabajando para otras personas, pues de alguna manera no te puedes salir con la tuya, ¿no? Yo soy de Cali y como actor caleño o como pelado caleño, aletosísimo porque me crié en un mundo, digamos, bastante falto de posibilidades. Estudié en colegios distritales, en 4 colegios, no porque fuera mal estudiante, sino porque mi papá tenía una actividad económica que lo dejaba él, digamos, le daba una zona, él era vendedor de enciclopedias puerta a puerta, entonces le daba una zona y él prefería trasladar a toda su familia para la zona que él estaba trabajando y de esa manera ahorrarse muchísimas cosas, ¿no? Ahorrarse transporte, ahorrarse alimentación, ahorrarse tiempo incluso. Entonces lo que hacía mi papá era buscar el colegio que estaba ahí cerca y nos metía a mi hermana y a mí en esos colegios. ¿Qué pasó? Desde los 8 años yo vengo estudiando actuación y tengo 32 años. Es decir, yo llevo 23 años estudiando actuación y llevo 19 años actuando. Siempre tengo la oportunidad de reiterar esto, lo hago porque la economía y no solo la economía, sino la publicidad y todo lo que se maneja nos empezó a mostrar un mundo un poquito fácil, ¿no? Que las cosas se hacían rápido. En el caso del tema de la actuación, ¿qué pasaba? Se inventaron programas llamados reality shows que básicamente hicieron creer a las personas que un actor se formaba en 3 meses, ¿no? Y no hay nada más incierto que eso. Gracias a ese tipo de ideas, pues la gente cree que el tema de la actuación es un tema light, es un tema que lo hace bien y ya, pero está de alguna manera evitando formarse como actor y como artista apasionado de esto tengo que defender esa postura, ¿no? Desde los 8 años estoy buscando la manera de salir adelante porque a los 8 años me doy cuenta que las condiciones de mi familia no me iban a permitir tener todo lo que yo quería tener. Yo me empecé a dar cuenta en el colegio que yo no podía hacer lo que podían hacer algunos compañeros y era comprar mercado y llevar su recreo, ¿sí? su lunch, no lo podía hacer, que tampoco tenía plata para comprar en el descanso las cosas. Entonces me empecé a cuestionar a esa edad de 8 años si realmente yo iba a ser alguien importante, ¿no? Mi vida de alguna manera transcurre normal en esa infancia. A los 12 años tengo la posibilidad de estar en un seriado en mi ciudad para el canal regional. Y pues ahí descubro y hago la conexión con lo que yo quería hacer en mi vida, que era el de ser actor, ya digamos de una manera profesional, aunque tuviera 12 años de edad. Y ahora que Caro hablaba del tema del network marketing, pues cuando yo llego a Bogotá a los 17 años después de estudiar en Cali, mi colegio normal, salgo un poco deseoso de muchas cosas, un poco en contra de todo lo que pasaba alrededor, mis compañeros de colegio, mis profesores y gente que me conocía íntimamente, pues de alguna manera yo digo que no es por nada más, sino por un miedo personal que ellos tenían, intentaron de alguna manera castrarme el sueño, ¿sí? Me decían como, pero ¿usted qué va a hacer allá? O sea, se va a ir allá solo,
un pelado de este ámbito social es imposible que vaya a lograr ser actor, porque para eso se necesita palanca, para eso necesita billete, para eso necesita muchas cosas. Y pues a pesar de eso yo soñé siempre con ser actor y me vine más bien a Bogotá a estudiar actuación, detrás de ese sueño, ¿no? Ya ahí empezaba a darme cuenta que ser actor no iba a ser tan simple, porque constantemente estaba recibiendo golpes de la gente que quería implementar sus miedos personales en los míos, quería, digamos, de alguna manera invadirme de miedo y diciendo antes de tiempo que eso no era posible. Yo empiezo a estudiar a los 17 años a nivel, digamos, profesional, ya como un joven adolescente y después adulto, y empiezo en esa búsqueda y curiosamente cuando estudio a los 3 meses de estar ya radicado en Bogotá, empiezo a estudiar actuación a nivel profesional, consigo mi primer participación en una novela bastante importante en Colombia, al lado de gente que yo como niño veía, ¿sí? Te estoy hablando que empecé a compartir escenario, o más bien set de grabación, con Manolo Cardona, Patricia Vázquez, Julián Román, Margarita Ortega, que fue una novela que se hizo en el año 2000. ¿Y qué pasó? Que yo me había formado durante 9 años para ser artista o para ser actor, pero no me había formado para el éxito. Entonces pasé de ser el niño que de alguna manera tenía pocas posibilidades económicas a ser un pelado que ganaba muy bien a los 17 años, ¿sí? Y eso me hizo creer que yo ya había alcanzado el éxito. Cuando eso ocurre, yo pienso que eso va a durar para toda la vida, pero no, las producciones tienen un tiempo límite y se acabó al año y recibo el primer golpe, y es que después de ese año los ahorros que yo tenía se volvieron la plata del bolsillo diario porque no se conseguía trabajo más. Seguía estudiando, seguía pagando, pude llegar a acuerdos con la escuela de actuación para poder cambiar un poco mi tiempo para que ellos me pudieran bajar un poquito la mensualidad. Entonces me tocaba trapear, me tocaba barrer, ponía como las luces del escenario, hice las instalaciones porque tenía conocimiento en electricidad y esas cosas, y de esa manera pude seguir estudiando, pero se acabó el billete. Se acabó el billete, yo básicamente quedo un poco en la calle, ¿sí? En algunas ocasiones me tocaba quedarme en algún parque. Yo le puse a ese episodio la estrategia del caracol porque yo cargaba mi casa en una maletica, esa era mi casa, donde me cogiera la noche, ahí estaba yo. ¿Y qué pasó? Entonces ya empecé a cuestionar desde ese punto de vista el tema de la actuación y me empecé a decir, bueno, si ser actor es tener todo esto, pues como que no es tan bacano, ya no es tan chévere ser actor. Y empecé a decir si eso realmente iba a ser un diario de toda mi vida, ¿sí? Si eso era lo que yo iba a hacer durante toda mi vida. Entonces empiezo en esa búsqueda, por cosas de la vida yo termino trabajando, rebuscándome la vida en una de las principales franquicias que tiene el mundo en comidas rápidas, ¿sí? Y conozco a una persona en ese episodio que fue la primera persona que yo conocí libre financieramente en la vida. Y quiero que se entienda libre como una persona que tiene el tiempo y el dinero suficiente para hacer lo que él quería hacer. Y yo empecé con esa persona a quitar una gran cantidad de miedos. Yo ya como había vivido muchas cosas, yo me estaba empezando a resignar un poco a esa edad y estaba empezando a decir como, ok, como que mi destino es ser una persona bohemia, ¿no? Porque aparte de eso, el arte, cuando te hablan de arte y emprendimiento, como que eso no tiene muchísimo que ver, ¿no? O sea, te dicen como el artista es un artista bohemio, y bohemio entiéndase como un pelado que tiene que estar en la calle, alcoholizado, ¿sí? Con X cantidad de drogas y esas cosas, ¿no? Y empecé a golpear un poco con eso y yo decía, es increíble que un artista no pueda ser libre financieramente, ¿sí? Y este señor me empieza a mí a quitar una gran cantidad de paradigmas que tenía yo con respecto a las personas que tenían ese resultado empresarial y sobre todo financiero, ¿no? Y le empiezo yo a hacer preguntas a esa persona referente a cómo hacía yo, a esa edad, tenía 19 años, cómo hacía yo para salir adelante, cómo hacía yo para lograr lo que yo siempre había querido lograr. No quería tener esa realidad toda mi vida de que tenía trabajo y estaba bien, no tenía trabajo y el ahorro se iba en eso, se acababa el ahorro y me tocaba buscarme la vida de muchas maneras, no quería eso.
Y él me empieza a enseñar una gran cantidad de cosas en los tiempos que a él le quedaba libres, donde empecé a hacer una relación con esa persona y como les digo, me empecé a quitar muchos miedos, ¿no? Porque como me había criado en ese mundo de pocas posibilidades, pues me había limitado mentalmente y yo pensé que la gente que tenía dinero era gente mezquina, la gente que tenía dinero había tumbado a alguien o era gente que explotaba a los demás, ¿no? Que era amargada por todo lo que pasaba y porque esa era la información que se me había transmitido muy cercanamente, pero este señor me cambia toda esa idea y él me empieza a enseñar temas que yo desde niño estaba buscando y que por los golpes de la vida de alguna manera iba olvidando, ¿sí? Iba olvidando. Y llego yo después a esa franquicia y este señor me empieza a decir, necesitas construir un sistema para ser libre. Y yo digo, ¿un sistema? Y me dijo, sí, mira, yo compré un sistema que funciona. A mí esta franquicia me costó $1 millón. Y me costó, aparte de eso, una inversión en educación en Estados Unidos, en una universidad donde estudia toda la gente que quiera hacer ese tipo de franquicias durante 1 año, ¿sí? Y ahí me enseñó que las personas que tienen un resultado de éxito no escatiman en invertir en un proyecto o en un programa educativo que te va a sacar de donde está uno, ¿no? Y él me hizo la pregunta del millón, ¿no? Me dijo, ¿tú tienes $1 millón? En ese tiempo se pagaba 1.750 pesos la hora. Y yo le dije como, pues, tú me pagas eso, yo creo que en 300 años es posible que yo tenga ese $1 millón ahorrado. Es decir, que la primera idea de poder construir un sistema, o más bien comprar un sistema como lo había hecho él en el tema de las franquicias, ¿sí? Pues se me había derrumbado precisamente porque era demasiado costoso para mí, era un tema de mucho dinero que yo difícilmente, ni siquiera mi cabeza dimensionaba, ¿sí? Si no me estaba ganando eso, pues mucho menos iba a pensar que yo iba a poder ahorrar $1 millón y te estoy costando que en ese tiempo el dólar estaba un poco mejor de lo que está ahorita. Entonces se quitó la primera idea de tener franquicia, aunque siempre ha sido una gran opción, porque es un sistema comprobado que funciona. Pase lo que pase, ese sistema está garantizado. Hay franquicias de todos los presupuestos y hay franquicias, obviamente, de todos los temas y de todos los productos posibles, ¿no? Creo que uno tiene que investigar bien si desea o no, porque yo siento que hay un punto en el tema de la prosperidad en el que uno sí tiene que ir acorde a lo que uno siempre ha querido en la vida. Es decir, una persona que odia la comida, pues no puede comprar una franquicia de comidas porque no tiene sentido, ¿sí? Solo por el simple hecho de que funciona, no está ligada a la pasión y yo pienso que para poder emprender uno necesita estar apasionado con lo que está haciendo. Entonces se acaba esa primera idea por ese aspecto, ¿no? Sobre todo el tema económico. Hay franquicias, como les digo, de todos los precios, pero para mí en ese tiempo pensar incluso en una franquicia de 150 millones, que en ese tiempo era la más económica, pues era absolutamente irrisorio para mí. Era imposible que yo pudiera hacer eso. Después, en ese momento, él me dice, yo sé que tú no tienes ese $1 millón, ¿por qué no sales de aquí y te inventas un sistema? O sea, ya era la opción de crear un negocio tradicional. Y le digo yo, ok, tenía 19 años. Y salgo yo, realmente renuncio ahí porque yo no quería hacer eso toda mi vida, yo no quería estar ahí, duré 7 meses, fue el tiempo más alto que estuve trabajando de esa manera, no aguanté más y me fui en búsqueda de poder crear siempre un sistema de negocio o un negocio que me permitiera a mí hacer lo que yo amo hacer, y es estar en el tema de las artes. Siempre le comento a la gente que en las figuras tradicionales, te estoy hablando de la Edad Media, donde estaban todos los pintores, el Renacimiento y toda esta época, pues esta gente tenía un mecenas, que era una persona que básicamente le daba todo el dinero a esa persona para que le cubriera todos los gastos y que ese artista se dedicara bien sea a escribir, se dedicara bien sea a pintar, se dedicara bien sea a esculpir en ese tiempo, ¿no? Es decir, que para poder crear verdadero arte, yo sabía que tenía que estar desprendido de cualquier pensamiento de necesidad de pagar algunos rubros que uno tenía, es decir, necesitaba uno estar inmerso en el tema del arte para poder crear grandes cosas, despreocupado totalmente de eso, pero en un mundo que necesita y que tiene gastos, pues si no tienes esa figura tienes que crearla. Eso era lo que yo quería crear en ese momento. Y pues en ese tiempo consigo trabajo en televisión, en algunos programas,
y logro capitalizar algún tipo de dinero y con eso intento emprender, ¿sí? El primer intento de negocio que yo hago hacer, pues obviamente estaba relacionado con el tema artístico, entonces yo dije voy a hacer un programa de televisión, ¿no? Yo pensaba que por ser actor yo sabía cómo funcionaba el tema de la televisión, pero no, es decir que probablemente tú que estás en tu casa creas que por trabajar sabes cómo funciona el tema económico y no es del todo cierto. Son dos aspectos bastante diferentes. En el uno eres la materia prima y en el otro eres la materia gris, ¿sí? Y en ese momento, pues yo intento hacer el programa, básicamente fue el negocio que más intenté realizar, por, como les digo, el tema de la pasión, pero fue en el negocio que más dinero perdí. En un lapso de más o menos unos 2 meses, que fue lo que yo saqué el programa, lo pude sacar al aire y todas esas cosas de plata netamente mía y de un socio que conseguimos, que todo nuestro sueldo se iba en eso, ¿sí? Cubríamos lo básico de nuestras necesidades de comida, alimentación y esas cosas, y arriendo y servicios, y lo demás se iba para ese programa apostándole todo a eso, ¿no? Y pues nunca nadie quiso apoyar ese proyecto, que es como se gana en la televisión en el tema de la publicidad, y, o sea, también se necesita un mecenas para poder hacer eso, y nadie quiso patrocinar ese programa, y básicamente, pues, cuando no hay patrocinio, el dinero fácilmente se acaba, y perdimos más o menos unos $20,000 en ese momento, en ese programa de televisión. Pero yo tenía la necesidad de emprender y yo decía, no, yo quiero hacer otra cosa, necesito crear un sistema. Siempre se me quedó esa palabra en la cabeza y esa frase, necesitas construir un sistema, necesitas construir un sistema. Después uno escucha que el tema de la finca raíz es un buen negocio, pero lo escucha, no lo estudia, ¿sí? Como todo, o sea, el dinero, como les decía al principio, el dinero fácil y rápido no existe, al menos no de una manera sólida, y no va a terminar nada bien allá. Y yo quería hacer ese dinero rápido porque sentía que se me estaba acabando el tiempo. Y escuché que el tema de la finca raíz era interesante. Y entonces, cuando tú no sabes qué hacer con tu dinero o estás buscando eso, pues hay gente que sí sabe qué hacer con tu dinero. Y básicamente una persona que decía saber cómo funcionaba el tema de la finca raíz me pide un adelanto para un tema de unos remates y yo le doy ese dinero y pues la persona se desapareció y me robó ese dinero. Entonces otro intento fallido en cuestión de la finca raíz. Y finalmente, ya sea por ingenuidad, por búsqueda o por lo que sea, pues también fui víctima de negocios piramidales. Invertí mi último capital en eso como ya un desespero más que un pensamiento, ya un desespero de decir, bueno, se está pasando el tiempo, y le meto mis últimos ahorros, que eran más o menos $5,000 en ese tiempo, y pues se perdió ese dinero también, me quitaron todo. Obviamente pues es un tema piramidal, y se cayó como se cae todo lo que les digo que es falso, y perdí eso. Estaba yo en ese momento de mi vida, golpeado, el tema de la profesión iba y venía como es nuestra realidad, o sea, no me estoy quejando del tema de la actuación, simplemente los actores decidimos tomar ese camino, y esas son las consecuencias de haber tomado el camino, ¿sí? Para mí la televisión y el tema de actuar es lo más maravilloso que en mi caso se ha podido inventar para mí. Yo nací para hacer eso. Una vez en una entrevista me preguntaron, ¿y usted si no fuera actor, qué sería? Yo dije actriz, ¿sí? Porque es lo que yo amo hacer en mi vida. Eso era un pequeño paréntesis. Entonces, ¿qué pasa? Que estaba yo en ese momento cuando llega la oportunidad del network marketing. Yo ya había un poco desistido del negocio tradicional porque sentía que era demasiado esfuerzo, demasiado también inversión, ¿sí? Que me iba a copar sobre todo un tiempo que yo iba a necesitar para actuar. Cuando yo necesito actuar, pues simplemente hago teatro, y el teatro afortunadamente es tan maravilloso que lo puedes montar en cualquier lado, en cualquier espacio se puede hacer teatro, ¿no? El tema es que tengas un dinero para que se reditúe de esa manera, y es el tema complicado. Entonces sentía que crear un negocio tradicional me quitaba el tiempo que yo debía implementar en mi pasión, ¿no? Y entonces había empezado a desechar esa idea, no del todo, porque siempre me ha gustado crear negocios, pero ya estaba viendo que no iba a ser tan simple y que se me estaba yendo mucho tiempo en ese proceso. Cuando llega la oportunidad de hacer network marketing, yo desconocía totalmente el caso.
yo tenía estatus de actor, y el estatus de actor, entiéndase que es como que la gente me recuerda en la calle, no sabe por qué razón. A mí me han dicho, ¿yo te he visto en algún lado? Yo le digo, sí, yo trabajé en una franquicia de comidas, ¿sí? A modo de reírme un poco de esa situación. La gente no se acuerda muy bien, ¿sí? Cree que uno, por ser actor, tiene un estatus y tiene un dinero, pero realmente la realidad es que en ese momento yo no tenía trabajo, ¿sí? Pero me creía que era actor y que tenía dinero. Entonces, cuando la persona, que era una persona sumamente joven, era una chica de 21 años, nos presenta el proyecto, y digo nos presenta porque el negocio en el cual nosotros hacemos no llegó directamente a mí, llega por mi novia también es artista, ella es cantante y bailarina, ¿sí? Ella, su realidad económica, su realidad social había sido muy diferente a la mía, sus condiciones eran mejores y ella tenía una visión un poco más grande a nivel empresarial, y por eso ella fue, digamos, un prospecto bueno para desarrollar esta industria. Yo no. Pero, ¿qué pasó? Es curiosísimo, porque uno desarrolla el negocio por diferentes, o uno decide hacer este negocio por diferentes cosas. Yo lo hice básicamente por una bobada, que es ¿cuál? Mi novia, cuando le explican el plan de negocios, queda sumamente contenta y le vuelven a brillar los ojos, ¿sí? Y cuando yo veo los ojos brillantes de ella, yo me acordaba de los míos cuando yo dije que yo quería ser actor, y cuando en ese momento empecé a ver las risas de los demás, ¿sí? Y yo no quería ser una persona que capara los sueños de otras personas, que era lo que yo había recibido durante toda mi vida cuando defendía el tema de la actuación. Y le veo esos ojos brillantes, y básicamente por su sonrisa y por su deseo de emprender, yo le digo, yo te apoyo en la iniciación de ese negocio. ¿Qué pasó? Yo desconocía todo, a mí ya no me daba pena absolutamente nada, ya el estatus se me había ido porque básicamente no tenía que comer, ¿sí? Y ninguno de mis amigos actores pues me decía, tranquilo, mijo, yo le apadrino su tema de actuación y vaya fresco. Entonces no tenía ningún problema en ir de alguna manera, apalancarme en el negocio de network marketing y ofrecer los productos que el negocio de network marketing me ofrecía a mí, ¿sí? Lo vi muy lógico. Y con eso me pagué varias cosas. Pero es en ese momento, yo te digo que en ese momento pasaron 5 días, llega un libro a mis manos que me lo trae esta persona, la chica de 21 años. Un libro que para mí cambió todo. ¿Por qué? Mira, yo me leí ese libro en 2 horas. Te voy a contar por qué me lo leí en 2 horas. Porque yo estaba ávido de información, yo quería salir de donde yo estaba, yo tenía una sed y un hambre increíbles, ¿sí? Y este libro, que se llama Escuela de Negocios, para las personas que están conociendo oportunidades de network marketing, se lo recomiendo muchísimo, lo escribe Robert Kiyosaki. En ese libro él describe cómo se forma un negocio. Y entonces con ese libro me doy cuenta que el negocio de network marketing, o un buen negocio de network marketing, porque también hay de todo, siempre debe estar soportado por un sistema educativo. Es decir, era el tipo de información que yo desde niño venía buscando, como decía al principio, venía buscando libros, venía buscando personas, venía buscando eventos que hablaran de este tipo de información, ¿no? Y me doy cuenta que este sistema de negocio lo tiene. Entonces le empiezo yo a pedir libros a esta persona, me empiezo a leer, empiezo a comprar los míos, ¿sí? Empezamos a descubrir la industria y entonces la promesa del dinero rápido y fácil con esta industria se había ido, porque también había escuchado, yo pensé igualmente, como posiblemente tú lo estés pensando, que el network marketing, eso es como parecido a un esquema piramidal, ¿no? Eso es lo que dicen, eso es lo que uno escucha. Yo pensé un poco lo mismo, pero cuando me doy cuenta que hay un sistema educativo que te informa y que efectivamente te hace diferenciar qué es una estafa y qué no es una estafa, pues empezamos a estudiarlo con mi novia. Y empezamos a hablar de esto, empezamos a compartir esta oportunidad con la misma pasión con la que actuábamos, bailábamos y cantábamos. Empezamos a compartir con la gente que de alguna manera nosotros sentíamos que estaban buscando algo, que estaban inconformes, que querían salir adelante y no habían podido lograrlo, esta oportunidad. Y sabíamos que esta oportunidad era grandísima para eso. Yo te quiero dejar con un último mensaje. Yo sé que tú estás ahí en tu casa o en donde estés en este momento y estás en este momento viviendo situaciones
tal vez un poco más difíciles de las que puede vivir cualquier emprendedor, tal vez no, tal vez iguales, ¿sí? Pero yo te quiero dejar con esto. Quiero que te acuerdes de la película, o una película que a ti te guste, que tenga un final feliz. Uno generalmente cuando ve una película siempre se identifica con el protagonista, no se va a identificar con el que muere en la primera escena, ¿sí? Sino con el protagonista de la historia. ¿Y qué pasa? Esta persona piensa en esto. Cuando tú la estás viendo por primera vez, uno casi que está viviendo las emociones de la persona y lo ve uno la primera vez y ve que está en un momento difícil de la película, que es el rollo de la película, ¿sí? el nudo de la película, y entonces uno dice, ay no, ¿qué le va a pasar? Que se va a morir, que no lo va a lograr, y finalmente pues sale y uno se tranquiliza y eso pasa como unas 2 o 3 veces en ese momento. Ya cuando la ves al final, con lágrimas en los ojos y con una sonrisa gigantesca, pues tú dices, yo sabía que lo iba a lograr, te limpias las lágrimas, el duro, lo que sea, ¿sí? Y sabes que ese era el final. La ves por segunda vez y aunque sigues viviendo un poquito de las emociones, te acuerdas que esa persona va a salir adelante y lo logra. Cuando la ves por tercera vez, estás con alguien aquí al lado que la está viendo por primera vez, él sufre y tú le dices, tranquilo que esa persona sale de ahí, ¿sí? ¿Por qué te cuento esto? Porque Carolina decía, Roger es actor, y creo que, dicho sea de paso, me enorgullece poder estar aquí compartiendo también con una colega que la he visto guerrear también su vida en el tema artístico, ¿no? Y también soy escritor, y de alguna manera todos somos actores y escritores, porque la mejor película que yo he escrito y que la he actuado es La vida de Roger Moreno, que todavía la sigo escribiendo, todavía la sigo actuando, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que cuando estés en esos momentos difíciles, te acuerdes, y así de claro como has tenido el final de esa película que tú ya has visto varias veces, sabes que esa persona va a salir adelante porque así termina la película y no se puede cambiar. Así de claro uno debería tener el final de su propia película, para cuando esté en esos momentos difíciles, para cuando esté en esos momentos decisivos, cuando esté en esos momentos donde ya uno siente que no puede más, pues te acuerdes que tu final no es aquí, sino que tu final es allá, libre, ¿sí? Las condiciones, así que pasa, que tú en este sistema empresarial de negocio vas a encontrar personas que van a ser tus coprotagonistas y te van a decir, venga mijo, párese, y usted no se muere ahí, usted se muere allá, libre. Muchísimas gracias.